En el colegio siempre hemos sido muy respetuosos con el tiempo asignado para cada uno de los ponentes. Y tengo el gusto de leer una semblanza breve de Tamara Rosenbaum, a quien conozco desde que era pequeñita. Estudió la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el grado de Biología en 1994 bajo la dirección de la doctora Iriart en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, trabajando con varios aspectos de la fisiología de las células beta pancreáticas. Después estudió sus estudios de posgrado en el mismo laboratorio, trabajando también en las mismas células, y obtuvo el grado de doctora en Ciencias Biomédicas a finales de 1998. De 1999 a finales del 2000 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, estudiando canales iónicos de sodio, y luego se incorporó al grupo de la doctora Sharon Gordon en la Universidad de Washington en Seattle, donde realizó su segunda estancia postdoctoral hasta finales del 2004, cuando fue contratada en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM para dirigir su propio laboratorio. Su laboratorio se dedica a estudiar la relación que existe entre la estructura y la función de ciertos canales iónicos que nos permiten percibir estímulos dolorosos. A pesar de su edad, ha recibido muchas distinciones, entre ellos el premio Weizmann a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Naturales en 1999, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. El reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Naturales en 2008, el premio de la Academia Mexicana de Ciencias para Jóvenes Investigadores en el área de Ciencias Naturales, recientemente la cátedra Marcos Muchinsky en el área de Ciencias Naturales, el Premio Nacional de Investigación de la Academia de Medicina en el 2012, y el título de su charla es Quema, pica, dueles, los affairs de una sola molécula. Adelante, Tamara. Bueno, ya con tanto albur toda la mañana, mi título no tenía esa intención, pero depende con qué tono se diga, ya empieza a sonar. Pero no se burlen porque me traje mis protectores de los malos alientos, ¿o cómo se llama? Mis chilitos. Bueno, es para mí, les agradezco mucho la invitación y es para mí un gran placer estar y un gran honor estar aquí en el Colegio Nacional hoy. Particularmente en un simposio que fue organizado por dos de mis referentes académicos más importantes, que son el doctor Pablo Rudomín y el doctor Ranulfo Romo. Entonces, yo les voy a hablar acerca de las entidades celulares y moleculares que nos permiten percibir a la capsaicina, que es la molécula que nos atañe el día de hoy, pero no quiero empezar mi plática sin antes compartir con ustedes una cita que me gusta mucho, que es que los filósofos han buscado mucho una característica que define exclusivamente a los seres humanos: el lenguaje, el raciocinio, la cultura, etc. Yo me quedo con esta. El hombre es el único animal al que le gusta la salsa Tabasco. Entonces, la Tierra es un planeta extremo en donde existen toda clase de condiciones ambientales que van desde regiones en las que hace mucho frío y hay radiación muy alta, como lo es el Ártico, a regiones en donde se presentan tormentas eléctricas muy fuertes y a regiones en donde pues, hace mucho calor. Y para vivir en todos estos tipos de ambientes, pues los organismos han evolucionado para adquirir ciertas características adaptativas que les permiten interaccionar con este tipo de ambientes. Entonces, de aquí se deriva que dos de las capacidades más importantes para la supervivencia de los organismos son su capacidad para detectar temperatura, a la cual llamamos termocepción, y su capacidad para detectar el dolor, a la cual llamamos nocicepción. La forma en la que logramos esto es a través de la presencia de neuronas sensoriales que van desde la periferia y llevando señales entrantes hasta el sistema nervioso central, en donde se interpreta, se procesa la información.
Y una vez que se procesa la información, a través de neuronas motoras, hay señales salientes que nos permiten alejarnos de una situación que potencialmente puede ser peligrosa e incluso letal. Entonces, esta comunicación, como ustedes se imaginarán, tiene que ser muy, muy eficiente. Y para que ocurra de forma muy eficiente, las neuronas utilizan señales eléctricas y químicas, que son justamente eso, muy rápidas. Entonces, en resumen, si nosotros tenemos una neurona sensorial y hay un estímulo que puede ser de naturaleza mecánica o química o física, hay una señal eléctrica que se transmite a través del axón de la neurona y llega hacia el sistema nervioso central en donde se interpreta la información. Ahora, esta señal eléctrica los científicos lo llamamos potencial de acción y se genera a través del paso de iones o moléculas cargadas a través de las membranas celulares de las neuronas o de las células excitables. Pero estoy segura que ustedes se acuerdan que las membranas plasmáticas de las células están compuestas básicamente por lípidos. Y los lípidos, las grasas, son sustancias que no permiten el paso de agua. Es justamente su función separar el medio extracelular, la parte de afuera, lo que está fuera de una célula, de la parte de adentro. Entonces, ¿cómo es que las células permiten pasar iones, o sea, moléculas cargadas, de un lado al otro? Bueno, esto se lleva a cabo a través de ciertas proteínas, que son moléculas muy, muy bellas, que se llaman canales iónicos y que funcionan justamente como eso, un canal o un puente entre la parte extracelular y la parte intracelular de la célula. ¿Cómo son estos? Si los dibujáramos en una caricatura. Fíjense cómo esta proteína, que es un típico canal iónico, tiene esta forma como de cono, parece una casa de indio norteamericana invertida, un tipi, y en el centro tiene esta región que es el poro, es la vía de conducción iónica. Es una región que ahorita vamos a ver, es una cavidad que está llena de líquido y que permite el paso de los iones a través del poro hacia el otro lado de la membrana. Entonces, en unos segundos vamos a ver cómo nos sentiríamos si fuéramos un ion y fuéramos a viajar por esta bellísima proteína que lo que permite es un flujo muy controlado y muy selectivo de iones. Y cómo iríamos del lado de afuera de la célula hacia su interior. Bueno, entonces, no quiere correr. Los canales iónicos nos permiten, entre otras cosas, responder a varios tipos de estímulos. Uno de esos estímulos es la temperatura. Entonces, resulta que justamente en nuestras terminales nerviosas periféricas tenemos canales iónicos que se activan por temperatura. Los canales iónicos son moléculas muy exquisitas, son maquinarias moleculares, valga la redundancia, que tienen como varios engranes que están perfectamente acoplados entre ellos. Y entonces ese acople de esos engranes es lo que permite que lleven su función de dejar pasar a los iones a un lado de la membrana. Entonces, hay diversos tipos de canales iónicos, algunos que pueden responder a estímulos mecánicos, algunos estímulos térmicos, otros estímulos eléctricos y otros estímulos químicos. Pero resulta, y hasta parece increíble, que solo hasta hace 10 años se clonaron o se descubrieron por primera vez las entidades moleculares que nos permiten responder a diferentes temperaturas, que es, como saben ustedes, fundamental. Si ustedes meten la mano en una tina caliente, pues tienen que saber que está la mano ahí, porque si no se quema y hay un daño al tejido, hay que poder sacar esa mano. Y si ustedes meten la mano en agua muy, muy fría, es el mismo caso. También la temperatura muy fría es nociva y causa dolor, y hay que saber cómo quitar esa mano. Entonces, se clonaron estos canales iónicos que, por sus siglas en inglés, significan receptores del potencial transitorio, les llamamos canales TRP. Y resultó, conforme fueron pasando los años, que había varios tipos de estos canales en esta familia y cada uno era capaz de responder a diferentes temperaturas. Entonces, la forma en la que nosotros podemos detectar estas diferentes temperaturas es porque hay moléculas especializadas que justamente responden, se activan, les gusta sentir esos diferentes estímulos. Entonces, bueno, podemos concluir que existe una relación estrecha entre los canales y los estímulos que los activan, pero a veces las cosas no son
exactamente como uno las piensa. Entonces, para los canales TRP esto es justamente lo que ocurre. Estos canales, además de responder a diferentes temperaturas, pues son capaces de responder a compuestos que se encuentran en diversos tipos de plantas. Entonces, un ejemplo que me gusta mucho es el canal TRPM8, que responde a temperaturas pues más o menos frescas y que se activa por menta, por mentol. Entonces, recuerden ustedes la sensación que tienen cuando comen un chicle. O sea, aparte del sabor de la menta, que es un receptor aparte, tiene una sensación de frescura. Y la razón de eso es que es el mismo receptor. Entonces, una temperatura, o sea, se interpreta como que se abre el canal por la menta y entonces el sistema nervioso central lo interpreta como, te estás enfriando, porque ese es el otro estímulo que activa este canal. Para el otro extremo tenemos la misma situación. El TRPV1, que es la molécula en la que me voy a centrar el día de hoy, es una molécula que se activa a temperaturas cercanas a 42 grados centígrados. O sea, son temperaturas que ya causan daño, son temperaturas nocivas, pero que también se activa por el compuesto pungente o irritante del chile, que es la capsaicina. Entonces, el canal TRPV1 se clonó en 1997 y se demostró que era un canal que dejaba pasar iones como el sodio y el calcio, que son estos iones cargados positivamente de los que les hablaba anteriormente. Y resulta que el TRPV1 es un canal polimodal, que es esto que les mencionaba antes, que además de que se activa por la capsaicina, pues se activa por el calor y se activa cuando hay un medio extracelular ácido, o sea, cuando comemos limón, por ejemplo, y también se activa en presencia de moléculas que podemos encontrar en el veneno de varios tipos de animales, cuyas picaduras o mordeduras causan dolor. El canal TRPV1 se encuentra en diversas terminales nerviosas periféricas y de hecho, bueno, existen varios tipos de terminales nerviosas periféricas que tienen diferentes tipos de canales iónicos y fíjense cómo la presencia de estos canales iónicos en estas diferentes terminales nos permite responder, por ejemplo, al calor, al ácido, a un estímulo mecánico o al frío. Entonces, la información viaja desde estas terminales nerviosas, pasa por la médula espinal y llega al cerebro, en donde se interpreta la señal y finalmente hay una evasión del dolor y una reacción emocional. Ahora, estas fibras todas son diferentes. Hay algunas fibras que son gruesas, que si alguien sabe algo de electricidad, pues una fibra gruesa tiende a tener menor resistencia, es una fibra que transmite mejor la información y justamente estas fibras son las que tienen velocidad de conducción muy alta. Pero también tienen otra característica interesante que es esta capa de mielina. La mielina, hagan de cuenta que es como una cinta aislante. Cuando uno tiene un cable que se está pelando, le pone esta cinta aislante para que siga conduciendo. La mielina es una sustancia que recubre a las fibras nerviosas y entonces lo que permite es que la información eléctrica, los iones y el potencial de acción viajen sin que se pierda la intensidad de la señal de forma muy rápida y hacia el final de donde tiene que llegar. Ahora, hay fibras que tienen menos mielina y hay fibras que tienen poca mielina o nada de mielina. Entonces, las que tienen poca mielina o nada de mielina, que son las A delta y las C, así las llamamos, son justamente las que transmiten la información de dolor y temperatura. ¿Y dónde está el TRPV1? Entonces, aquí hago un paréntesis porque con todo lo que les he dicho, ustedes ya se imaginan cuál es la respuesta al por qué cuando comemos chile, pues sentimos un picor, nos da calor y si comemos mucho, nos da dolor. Entonces, si la intensidad, si hay mucho chile, mucha capsaicina, entonces el sistema nervioso lo va a interpretar como una señal dolorosa. Entonces, todas esas sensaciones se deben a una sola molécula y ese es el receptor a la capsaicina, que es el TRPV1. Ahora, ¿cómo se correlaciona la actividad del canal iónico con la respuesta de un animal? Este ratoncito lo inyectamos en el laboratorio en su patita con capsaicina. Y entonces eso que está haciendo, que es lamerse, es lo que en el campo del comportamiento de los animales nosotros interpretamos como una señal dolorosa. Entonces se lame y se lame y se lame porque le duele mucho esa región en la cual lo inyectamos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos producir un animal?
con ingeniería genética que no tiene el receptor TRPV1 en el sistema nervioso central. Entonces, la siguiente película muestra uno de estos animales justamente y… Ay, ¿por qué no quiere correr? Ok, este animal ya fue inyectado, lo pusimos en la jaula y fíjense, hace todo menos lamerse. Está curioso, se para, se levanta y demás, pero no se lame, porque no siente dolor, porque no tiene con qué sentir ese dolor. Ese receptor ya no está en su sistema nervioso central. La proteína no existe, no hay conducción de iones, no hay una señal eléctrica que se traduzca en un comportamiento de dolor. Entonces, el canal TRPV1 pues, ha sido ampliamente asociado a la inflamación. Entonces, bajo condiciones normales, bueno, yo ya les dije que se activa a 42 grados centígrados, se activa por capsaicina y se activa por ácido. Entonces, uno tiene que tener cierta concentración o cierta magnitud de cada uno de esos 3 estímulos, por lo menos, para producir su activación. Pero, ¿qué pasa en un tejido enfermo? Pues resulta que se combinan todos estos factores de más, o sea, hay un medio más ácido. Por ejemplo, en un tejido isquémico, que son arterias, por ejemplo, que no están pasando suficiente sangre, que no hay oxigenación, el tejido está isquémico y el pH es bajo, es ácido. Y entonces lo que pasa es que a 38 grados centígrados, que es nuestra temperatura normal, empezamos a sentir dolor porque el canal tiene un fenómeno que se llama potenciación, ¿sí? Entonces están 2 estímulos que lo que hacen es que lo hacen conducir más fácilmente. Y por eso muchas de estas condiciones patológicas pues son condiciones que se acompañan de dolor. Y así el TRPV1 ha sido muy asociado a varios tipos de enfermedades. Entonces, por ejemplo, es importante en la irritación de vías respiratorias, es importante en la irritación de la vejiga, se ha asociado a la angina de pecho, que es este dolor que sentimos cuando hay una afección cardíaca, está muy asociado a la artritis, a la inflamación por artritis y a varios cánceres que tienen procesos inflamatorios y entonces causan dolor también. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, esto que les platicaba de la isquemia, ¿no? Entonces, si tenemos una lesión, una arteria coronaria con una lesión arteriosclerótica que está aquí, lo que va a ocurrir es que va a haber un área isquémica, o sea, un área que no tiene irrigación, en donde hay ácido láctico, baja el pH y se producen prostaglandinas, que a lo mejor algunos de ustedes han oído, que son moléculas que están muy asociadas a la inflamación y que indirectamente también activan el canal TRPV1. Entonces, con todos esos estímulos, el canal se activa y pasan 2 cosas. Uno, la información va al sistema nervioso central y se interpreta como dolor y nos avisa que hay algo que está mal, es un mensaje de alerta. Y por el otro lado, lo que hace es producir la secreción de ciertas moléculas, como esta proteína relacionada al gen de calcitonina, que tiene efectos protectores, que finalmente lo que logra es una vasodilatación, permitiendo que haya un mejor flujo de la sangre y mejor oxigenación. Hay efectos antiarrítmicos, etc. Entonces, todo esto nos ayuda a contender con esta situación que potencialmente es peligrosa. Entonces, el TRPV1, como ya han estado platicando durante la mañana, pues ha sido blanco extensivamente estudiado para producir fármacos que puedan mitigar el dolor. Entonces, entre ellos ya tenemos, curiosamente, a uno que es la misma capsaicina. Entonces, la capsaicina se puede vender como crema. Mucha de la gente que tiene artritis se unta la crema en los nudillos o en las rodillas. Y entonces la primera sensación que tiene uno es como de ardor y de calor, y luego deja de doler, y ahorita les voy a explicar por qué. Lo mismo los parches León, uno se los pone en la espalda cuando hay dolor muscular, se siente como calor y ardor, y finalmente el dolor muscular acaba pasando. Entonces, esta ayuda de la capsaicina, esta mitigación del dolor por la capsaicina ocurre por algo que ya les dijo Ranier, que es un proceso que yo les voy a hablar al nivel del canal iónico de adaptación y de sensibilización. Entonces, un canal iónico, el TRPV1, recibe su señal, que es la capsaicina, y entonces se abre y deja pasar iones cargados positivamente, generando una señal eléctrica. Si la capsaicina está continuamente pegada al canal,
va a llegar otra proteína que se le va a pegar al canal y lo que va a hacer es cerrarlo. Entonces, eventualmente lo que pasa cuando hay capsaicina es que el canal se desensibiliza, se cierra, ya no pasan los iones, ya no hay una señal eléctrica y por lo tanto ya no hay dolor. Entonces, una de las preguntas importantes del campo de la biofísica, como les había dicho, acuérdense que los canales iónicos son estos engranes muy bien conectados entre sí, es cómo es que ocurren todos estos cambios en la molécula pues para que se abra, se cierre, etc. Y en los próximos 2 minutos les voy a tratar de ejemplificar cómo ocurre esto. Entonces, esta es una caricatura de un canal iónico, que es un tetrámero, o sea, tiene 4 regiones idénticas representadas por diferentes colores. Y fíjense cómo se abre aquí en el centro ese poro. Es el equivalente a un diafragma de una cámara. Imagínense que estamos abriendo y cerrando el diafragma de una cámara para sacar una foto. Entonces, eso es una forma fácil de imaginarse cómo funciona el canal iónico. Y la otra cosa que les he estado diciendo también todo este tiempo es que cuando llega el estímulo el canal se abre. Pero si lo pensamos en términos un poquito más científicos, a esto los canales iónicos tienen una característica que es muy interesante, que es que se abren con cierta probabilidad, o sea, su comportamiento es estocástico o probabilístico. Entonces, si no tenemos el estímulo correcto, por ejemplo, aquí una temperatura baja para el TRPV1 o la ausencia de capsaicina, pues no hay una respuesta, se ve como esto. Y si lo abrimos, entonces, con capsaicina o con temperatura, lo que va a pasar es que van a pasar los iones. Y entonces, esto lo que significa es que la probabilidad de que se abra es mayor. O sea, en este caso, donde no se abría, no es que el canal nunca se abra. A lo mejor en 2 horas se les va a abrir un canal, pero no van a sentir nada, porque un canal pues no es suficiente para hacer un potencial de acción. Ahora, si aumentamos su probabilidad de apertura presentándole las 2 condiciones que le gustan, pues entonces se abre y se ve así en un laboratorio es como lo vemos. Esta deflexión hacia arriba significa que se abrió, aquí de repente se cerró y luego casi todo el tiempo estuvo abierto, ¿sí? Entonces, la unión del ligando también es importante en el sentido de que se tiene que unir a un sitio muy específico. No es que llegue y se le pegue a donde sea el canal y eso produzca que se abra. Hay una región muy específica que funciona como la pieza de un rompecabezas que embona perfectamente con su ligando o su agonista, que en este caso es la capsaicina, esta bolita roja. Y eso lo que promueve es lo que le llamamos un cambio de conformación, que lo que hace es que vaya de estar cerrado a abrirse y dejar conducir iones y una señal. Si lo vemos por arriba, ahí está, les muestro el equivalente de lo que les decía del diafragma de la cámara. Entonces ya con el poro abierto, los iones pueden pasar por acá. Entonces, los canales iónicos, en resumen, son rompecabezas. Cada una de esas piezas está perfectamente embonada en el canal y cada una de esas piezas le permite cumplir una función. Algunos lugares lo van a dejar abrirse y cerrarse, algunos lugares van a ser los que permitan percibir el estímulo, o sea, que se una la capsaicina o bien la temperatura produzca su apertura. Entonces, los últimos pocos minutos que tengo los voy a dedicar a platicarles del trabajo que ha hecho mi laboratorio de forma muy somera en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Entonces, empecemos con esta caricatura que es muy general y muy simple. Les había dicho que los canales, muchos de ellos son tetrámeros, o sea, están compuestos por 4 partes iguales. El canal TRPV1 es también uno de estos. Pero aquí solamente estoy dibujando 2 de esas partes o subunidades para simplicidad. Pues cada subunidad está formada por 6 segmentos o regiones transmembranales, o sea, literalmente embebidas en la membrana celular. Y cada una de las subunidades tiene una región amino-terminal, le llamamos, al principio del canal, y una carboxilo-terminal al principio de la subunidad. Entonces tenemos en total 4 N-terminales y 4 carboxilo-terminales, y esta región que es muy importante, que es el poro o la vía de conducción iónica. Entonces, cuando yo empecé mi laboratorio, hasta esa fecha se conocían
en dónde estaban las regiones que permitían que el canal hiciera ese cambio de abrirse y cerrarse, o sea, una parte que se ensancha o se comprime para dejar pasar a los iones, que le llamamos la compuerta de activación, en solo 5 canales iónicos, y hay muchísimos, hay cientos de canales iónicos distintos. Entonces, nosotros, siendo esta una familia de canales iónicos, pues joven, recientemente descrita, quisimos ver en dónde estaba esa compuerta. Y con una combinación de experimentos que involucraban técnicas de biología molecular y bioquímica y biofísica, lo que pudimos determinar es que esa región que está, la parte comprimida del poro, que abre y cierra esa conducción, esa vía para el paso de los iones, está justo en medio de la proteína, ¿sí? Y está representada aquí por este residuo de aminoácido. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que los canales iónicos podían ser así? Bueno, el TRPV1 es más bien así. Entonces, pues hay muchísimos activadores de este canal, es realmente una familia mormona. Entonces, habrán oído, el Vox Populi dice, y creo que por ahí lo dijeron, ya no me acuerdo, que la cebolla quita el dolor de diente. Si uno tiene dolor de diente y se unta cebolla o ajo, aparte del mal aliento, lo que pasa es que se quita el dolor. Entonces, ¿por qué se quita el dolor? Bueno, pues resulta que describimos también en el laboratorio por primera vez que las plantas del género Allium, que son las que tienen, que son el ajo y la cebolla, tienen una sustancia que se llama lisina. Y esa lisina se pega a un residuo muy específico del canal, en el principio del canal. ¿Se acuerdan que les dije que había una región aminoterminal que está aquí intracelular? Entonces se pega a ese solo residuo y desde el principio del canal hasta el final, donde está el poro, hay un cambio conformacional que permite que el poro se abra y pasan los iones. Entonces, por eso, la cebolla, al igual que la capsaicina, si la estamos juntando y untando, pues desensibilizamos al receptor, es el mismo fenómeno que les platiqué al principio. O sea que el Vox Populi es absolutamente correcto. Ahora, hasta ahorita les he hablado de muchísimas moléculas que están en el ambiente, que son exógenas, que activan el canal TRPV1, pero ¿qué tal de algo adentro de nuestro organismo? Algo que normalmente tenemos, ¿sí? Bueno, resulta que hay un lípido que se llama ácido lisofosfatídico, que le llamamos LPA en cortito, que ha sido durante 30 años asociado a dolor neuropático. Entonces, por ejemplo, se produce en condiciones, por ejemplo, en cáncer de hueso, y se ha demostrado que es el responsable de producir dolor. Entonces, se ha asociado mucho al dolor crónico, pero hasta hace poco se pensaba que era porque este LPA se pegaba a ciertas moléculas que no eran en el canal TRPV1, que eran sus receptores específicos y producían ciertas señales que producían dolor crónico. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿será posible que el LPA pueda producir dolor agudo? Y lo que hicimos fue probar justamente esa hipótesis. Y nuestra conclusión fue, pero déjenme platicarles primero, que justamente el LPA, ¿se acuerdan de esta caricatura que les había mostrado? Está muy concentrado en las áreas isquémicas. En la placa arteriosclerótica de las arterias coronarias hay mucho LPA que se extravasa y puede viajar y activar ciertos receptores. Y ese receptor es el TRPV1. Y entonces hay angina de dolor de pecho. Y nosotros sabemos que es el TRPV1 por varios tipos de experimentos que hicimos que ahorita les voy a platicar, en los que demostramos que efectivamente se pega a cierta región del canal. Ahora, el LPA no nada más está dentro de nuestro cuerpo, produciéndose y que viaja en la sangre acoplada a la albúmina, sino que también pueden haber ciertas condiciones que lo aumenten localmente. Entonces, hay víboras, como la víbora de cascabel, que no está nada bonita, que lo que hacen es que cuando nos muerden, inyectan enzimas ciertas moléculas que lo que hacen es usar al papá o al precursor del LPA que está en todas las membranas celulares para producir LPA. Entonces nos aumenta mucho la concentración local del LPA y hay dolor. Y presumiblemente ese dolor que sentimos es por la activación del TRPV1. Entonces, con experimentos similares a los que habíamos hecho antes, no quiere correr, ok, esta sí corrió. Demostramos que lo que hace el LPA es pegarse a la región carboxilo terminal que está aquí al final del canal. Y entonces, cuando se pega a esta región carboxilo terminal, lo que hace es, fíjense, abrir
el poro del canal. Aquí estamos viendo el canal desde abajo, como si estuviéramos adentro de la célula. Entonces lo abre, produce un cambio conformacional y pasan los iones y entonces sentimos dolor. Entonces, casi acabo mi plática, pero quiero hacer nada más unos segundos para darles las gracias al equipo que ha hecho estos experimentos, que incluye mi técnico académico, a mi asociada y estudiantes de licenciatura y doctorado, y que además han sido ha sido muy importante su ayuda en hacer varias de las animaciones que les mostré hoy. Entonces, solamente quiero terminar diciendo que los canales iónicos son muy importantes y el estudio de los canales iónicos a nivel básico es muy importante porque están varios de ellos relacionados a todas estas enfermedades y más que nosotros padecemos, ¿no? Entonces, el entender cómo funcionan estas moléculas, el entender dónde se pega un agonista o un químico, cómo hace que un canal se abra o se cierre, cómo lo bloquea, pues nos ha permitido diseñar fármacos que, por ejemplo, han sido muy útiles en tratar afecciones cardíacas. Muchos de los medicamentos que tomamos para arritmias tienen que ver con esta interacción de ciertas moléculas con los canales y cómo los modifican. Entonces, la moraleja del día de hoy es, piense usted 2 veces, cuando se coma una sopa bien caliente, se eche unos tacos bien picosos y luego se quiera quitar el picor con alcohol que también activa el canal y un limoncito. Pero piense todavía más antes de dejarse picar por una de esas. En el Colegio Nacional es un sitio magnífico donde podemos tener encuentros de diferentes enfoques de cómo tratamos de entender procesos, civilizaciones, y lo que nos acaba de presentar Tamara Rosenbaum es un triunfo de la biología reduccionista que tiene un impacto tremendo sobre todo el organismo. Bien, creo que habías pensado hacer una demostración. Tengo capsaicina pura, a 3 concentraciones distintas para los que se atrevan a la más alta. Entonces, les puedo, con ayuda de uno de mis estudiantes, dar a probar un poquito si no tienen miedo a enchilarse, mientras contesto preguntas, porque creo que las 2 cosas no las puedo hacer. Yo creo que podríamos proceder con ambas cosas. ¿Sí? Podemos darles chilito a la audiencia y al mismo tiempo contestar algunas preguntas. A ver, pasen por favor por su capsaicina. Todo el mundo quiere capsaicina. A ver, por allá por atrás tenemos una pregunta. Vamos a empezar de atrás para adelante, por favor. Sí. Sí, pásate para acá mientras. ¿Algún comentario respecto a, con el paso de los iones? ¿Sí? No lo veo. Ahí está. Acá estoy. ¿Sí? Al pasar los iones, o sea, el mecanismo es por medio del paso de iones, de las sensaciones corporales. ¿Qué nos pudiera decir respecto a los tratamientos que hacen con imanes? Híjole. Adelante. Pues la verdad es que no me queda muy claro que esas cosas funcionen muy bien y particularmente tampoco me queda muy claro cómo es que funcionan. O sea, sí puedo ver que a lo mejor un magneto lo que haga es atraer cierta molécula cargada, ¿no? Y concentrarla en alguna parte, pero el cómo funcionan mecanísticamente creo que está muy poco estudiado, ¿no? Por favor.
ver, ya, así. Doctora, bueno, mi pregunta es sobre la dualidad de este receptor. O sea, a concentraciones bajas de capsaicina, por ejemplo, se activa, pero a concentraciones muy altas se desensibiliza. De hecho, uno de los tratamientos para el dolor es justamente la defuncionalización de estas fibras. Sin embargo, por ejemplo, en patologías como la obesidad, se sabe que hay un estado de inflamación crónico. Entonces, este receptor estaría más sensible a este estímulo, a este agonista. Hay estudios un poco opuestos en cuanto a los efectos que se tienen de la capsaicina en la obesidad. O sea, hay grupos de investigación que dicen estimular al receptor es bueno y entonces tenemos efectos antiobesidad, pero también hay estudios donde justamente desensibilizan estas terminaciones y de todas formas se ve un efecto protector antiobesidad. De hecho, hay ratones knockout que son como, o sea, que no engordan. Entonces, ¿cómo podríamos explicar estos efectos protectores a pesar de que se utilice, o sea, que se estimula el receptor y se tiene un efecto antiobesidad? Pero si se quita de todas formas, el animal está protegido contra la obesidad o si se sobreestimula. Bueno, es muy compleja. La biología no estás hablando solamente de una molécula en el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que muchos de los estudios serios sí demuestran que la capsaicina tiene un efecto positivo para la obesidad. O sea, las dietas que son ricas en capsaicina tienden a tener gente más delgada. Simplemente aumentas tu, digamos, consumo calórico de alguna forma, ¿no? El cuerpo lo interpreta como que tienes una temperatura más alta, por decir. En cuanto a los animales que tienen un efecto protector en donde hay un knockout de TRPV1, eso es lo que dices, bueno, no sé cuál exactamente sea el mecanismo, pero lo que sí te puedo decir es que siempre en este tipo de casos hay alguna cosa complementaria, o sea, algún otro mecanismo que provea ese efecto protector, ¿no? Lo que sí hay, que es muy interesante, que se publicó creo el año pasado, es que el TRPV1 está asociado a una vida más corta. Entonces, los que nos inflamamos todo el tiempo y que activamos al TRPV1 vivimos menos. Entonces, es mejor no tener TRPV1. Por aquí. Ahí viene el micrófono. Sí, me gustó mucho, muy interesante su disertación. Y una pregunta que no me contestó el ponente anterior, psicólogo. Sí me gustaría saber, bueno, lo que pasa en mi corteza es una señal de que, bueno, soy alérgica y bueno, yo lo evito, pero más me gustaría saber si se hace experimentos, por ejemplo, en enfermedades inmunológicas como el lupus, para sustituir otros medicamentos que son muy dañinos. Gracias. Yo no sé cuál sea la relación del TRPV1 con el lupus, de hecho no conozco ninguna con cosas inmunológicas. Entonces, no tengo una respuesta para eso. Creo que no hay nada que lo asocie a eso. ¿Por qué cuando pruebo el chile provoca salivación? Por lo mismo que les platicé hace ratito. Entonces, cuando el chile activa el receptor, pero el receptor en realidad no está hecho para sentir chile, está originalmente hecho para que tú puedas sentir una temperatura alta y alejarte de ella. Entonces, se activa el receptor, el sistema nervioso central lo interpreta como una señal que te produce sentirte como acalorado, o sea, te sientes calor, y cuando sube la temperatura, cuando te da fiebre o cuando tienes una situación así en algo que te está produciendo calor, lo que haces es generar moco y agua. Y entonces sudas, te lloran los ojos, etc. Entonces es por eso que está asociado el moco al chile. Ahora, si comes mucho chile, sí te mueres. Eso es un hecho, ¿eh? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Tamara. Bueno, el siguiente ponente es el doctor Pablo Rudomín. El doctor Pablo Rudomín ha realizado investigaciones acerca de la organización funcional de la médula espinal.
Sus contribuciones más importantes se han centrado en los mecanismos y las vías involucradas en el control de la eficacia sináptica de las fibras sensoriales, es decir, cómo se comunican las aferentes, los nervios de los cuales habló Tamara, con neuronas que están en el sistema nervioso central, y eso se hace a través de dos mecanismos, liberando moléculas, que es la transmisión sináptica, o regulando la eficacia de la terminal a la hora de liberar el transmisor y su efecto sobre la membrana postsináptica de la otra célula. Estos estudios han demostrado que las terminales intraespinales de las fibras sensoriales no son rutas fijas que envían excitación divergente a las neuronas espinales, sino que son vías dinámicas en las que el flujo de información puede ser controlado centralmente, lo que permite direccionar la información transmitida hacia otros grupos neuronales específicos, incluidos los que procesan información proprioceptiva. Este mecanismo es muy importante porque en toda la forma como estudiamos la organización del sistema nervioso, cuando hacemos anatomía, viendo la conectividad, pensamos que las rutas son muy rígidas. Carreteras como la carretera de Ciudad de México a Cuernavaca, pues no la podemos mover. En el sistema nervioso central hay muchas formas de que la información siga diferentes caminos. Por ejemplo, yo puedo ir a Moscú vía París, pero también vía Inglaterra o qué sé yo. Esas cosas suceden en el sistema nervioso central. Ha recibido múltiples doctorados honoris causa por universidades de nuestro país y premios nacionales como el Nacional de Ciencias e internacionales como el Premio Príncipe de Asturias, y por supuesto es miembro del Colegio Nacional. El título de su charla es Capsaicina y la danza de las neuronas, y parece que vamos a tener una sinfonía neuronal de la médula espinal. Gracias, Pablo, por tu presentación. Como siempre, es un gusto estar aquí y ver gente tan entusiasta. No sé si es por la comida y el chile o porque realmente tienen interés en lo que yo les voy a platicar. Después de haber oído a Tamara y de haber oído a Ranier y a Janet y al maestro Vargas, pues la verdad no sé si lo que yo les voy a decir les quite el apetito. Pero pienso yo, y estaba pensando cuando Tamara presentaba, que ahí estamos viendo el comportamiento de unas moléculas, cómo actúan sobre los receptores. Pero tenemos miles, millones de receptores en todo el cuerpo. Y como decía Ranulfo, bueno, ¿dónde está la organización? A veces el símil que yo tengo, y me perdonan algunos si se sienten ofendidos, es como si agarramos la Venus de Milo, la molemos, ¿verdad? Y hacemos un análisis para ver cuánto carbonato de calcio tiene, cuántas impurezas tiene, pero ¿dónde están las relaciones? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde surge eso? Y es precisamente cuando tenemos que pasar de la molécula a ver al organismo, cómo se integra esa información, cómo hay, si hay selectividad o no la hay, ¿verdad? Porque basta decir esto, yo toco este dedo y siento este dedo, no siento esto excepto en ciertas condiciones. ¿Cómo lo hace el sistema nervioso? Y yo les voy a hablar un poquito de esas situaciones. ¿Cuál aprieto aquí? Entonces, y curiosamente todos empezamos con la misma figura. ¿Por qué? Porque René Descartes fue uno de los promotores, uno de los iniciadores de este concepto. Voy a definir a un organismo por cómo reacciona a los cambios del medio externo, o sea, las relaciones entrada-salida. Yo doy tanto entrada, hay tanta salida. Y después, considerándolo como una caja negra, voy a hacer especulaciones acerca de qué hay adentro, cómo se conectó la entrada con la salida. Y él empieza con esto precisamente, las reacciones protectivas. Y lo llamó un reflejo porque era óptico. Él era óptico, fue un maestro de la óptica y pensó que aquí, este es uno de sus ejemplos, ¿verdad? Venía un estímulo nociceptivo
y se transmitían. Vean que allí pone a la médula espinal como un tubo, cosa que también hizo Tamara, puso un hilito. Pasan muchas cosas en la médula espinal. De hecho, cuando yo le digo a Ranulfo, el cerebro es un apéndice de la médula espinal y no al revés, y no es chiste, es un desarrollo filogenético. Primero fueron la médula espinal, vean ustedes la lamprea, vean ustedes los animales primitivos, y se fue desarrollando el sistema nervioso como gran centro integrador. Aquí vieron ustedes un tubo para, ¿cómo se llama? Descartes. Era un tubo que conducía un fluido misterioso que llegaba hasta la glándula pineal y regresaba. Ahí había un cambio de presión, regresaba transformado y llegaba a los músculos que se inflaban como un baloncito. Acuérdense que era la época newtoniana, la mecánica clásica, y todo se trataba de explicar en base a lo que se conocía en ese momento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué vías se activaron cuando este personaje puso su mano en el fuego? Ya Tamara nos enseñó algunas de estas vías y también Ranier, y nada más voy a guisa de repetición mostrar voy a mostrar unos. Aquí tenemos precisamente el estímulo nociceptivo, se quema, va la señal, llega a la médula espinal, no es un tubo, hay muchas neuronas que interaccionan unas con otras, ya veremos con detalle cómo se organizan, y aquí a través de dos neuronas se activan las motoneuronas, que son, en este caso, se activan las flexoras y se inhiben las extensoras y viene esta respuesta. Y al mismo tiempo estas señales cruzan y suben por la vía espinotalámica hasta arriba donde nos producen dolor. Pero esta respuesta es mucho más rápido, ni siquiera nos damos cuenta, es un reflejo, llamamos un reflejo espinal, que inmediatamente se retira, inclusive antes de que nos demos cuenta que dolió o no. Y eso es una ventaja, porque si se tomara en cuenta todo el tiempo que tarda en subir, en bajar y en decidir si lo flexionamos o no, pues ya nos damos una buena quemada. De hecho, lo que yo les voy a mostrar también es que en ciertas condiciones el sistema nervioso puede bloquear aquí y dejar nada más la respuesta periférica o al revés. Un ejemplo, piensen ustedes en un trapecista. Está haciendo ahí en estos circos que ahora no tienen elefantes, ¿verdad? Y que él no sabe la temperatura del tubo. Va a brincar, nadie le dijo nada y resulta que está calientísimo. Brinca y se va a soltar antes de que piense de que si se cae o no. Pero si sabe que está caliente, se agarra, aunque se queme las manos, no se va a soltar. O sea, esta capacidad de separar respuestas reflejas de respuestas corticales es muy importante y es un factor de sobrevivencia también. Ahora, la aplicación de un estímulo doloroso, prolongado, intenso, produce, y esto Tamara ya lo habló con mucho detalle, a nivel molecular, un estado que se ha llamado sensitización central, un estado en el cual estímulos táctiles que no producen normalmente respuestas, producen dolor, es lo que se ha dado por llamar alodinia. Ahorita vamos a ver el mecanismo. Y aquí tenemos un ejemplo, se están registrando de algunas neuronas, precisamente en la médula espinal, en el dorso de la médula, que responden a la estimulación. En este caso, estos son experimentos de Scheibel y Schmidt, Robert Schmidt. En este caso, el movimiento de la extremidad es en gato anestesiado y como ven ustedes aquí, se mueve la patita para abajo, no responden, se mueve para arriba, responden, para abajo no responden. Se produce inflamación. En este caso se inyectó carragenina, que es un abrasivo en la articulación, produce mucho dolor y al ratito vean ustedes qué pasó aquí, ¿verdad? Estos estímulos que antes no, esta flexión que no producía, bueno, en este caso fue kaolin, pero produjo respuestas. Es este estado de sensitización que puede durar horas y
conduce muchas veces al desarrollo de dolor crónico. La pregunta es, ¿qué está pasando? Parte de los cambios, ya sabemos desde luego que si persiste esa situación, hay un dolor muy intenso, y aquí tiene usted la vía, se pueden activar estos nociceptores, sube, cruza, va y baja. Y hay muchos sitios donde se puede interaccionar con ese dolor. El doctor Vanegas nos va a hablar con mucho detalle de esto, así es que yo no me detengo en eso, pero como vean ustedes, aquí pueden meter anestésicos locales como consecuencia del trauma, y se ha hecho en clínica. Pueden bloquear con anestésicos en el nervio, también se ha hecho en clínica, o dar opioides o anestésicos aplicados localmente para bloquear ese estado de dolor, ese estado de sensitización central. Ahora, resulta que uno de mis primeros doctorados, Silvio Glusman, ya tiene 50 y tantos años de que se doctoró. Él se doctoró en el Cinvestav, luego se fue a Harvard y luego se fue a Chicago, donde trabajó mucho y fue jefe del departamento de anestesiología en la universidad, y ahora está viniendo al Cinvestav temporalmente como profesor visitante. Y nosotros estábamos interesados en los efectos de la capsaicina. Habíamos estudiado cómo se facilitaban las respuestas articulares, porque había allí en la clínica, y esto quizás a algunos les haya sucedido, que cuando se les inflamaba la piel, se les hinchaba la piel, sentían dolor en las rodillas, aunque no estuvieran inflamados. Y nosotros encontramos, porque la información converge de la piel y de las articulaciones, y hay una interpretación común del dolor. Entonces él dijo, bueno, ¿por qué no probamos anestesia preventiva? Digo, bueno, ¿qué quiere decir eso? Y esta es una cosa que está de moda en este momento en el mundo de la anestesiología y la clínica. La anestesia preventiva es un tratamiento antinociceptivo que previene un procesamiento alterado de las señales que amplifican. Y hay varias formas de definirlo. Lo interesante es esto. Si usted es una persona que la van a operar, hacer una cirugía, se le anestesia antes de la cirugía la piel o se mete una pequeña dosis de lidocaína intravenosa, el dolor postoperatorio disminuye extraordinariamente. Y son dosis muy pequeñas y no se conocía el mecanismo. Para explicar un poquito esta situación, ¿verdad? Aquí tienen que empieza antes de la cirugía, por eso se llama preventiva, previene el establecimiento de esta sensitización central que les acabo de hablar, y ¿verdad? Cuando se va a cortar la piel o posteriormente. Y aquí tienen unos esquemitas que ilustran mejor esto. Aquí es la intensidad del estímulo y la escala del dolor. En clínica el dolor se clasifica en 10 grados, de 0, que no sienten dolor, a 10, que es insoportable. Y entonces un estímulo táctil de intensidades crecientes llega un momento en que empieza a producir dolor y con esta intensidad es insoportable. Ahora, durante el proceso de sensitización central, esta curva se desplaza hacia aquí. ¿Qué quiere decir? Que estímulos que normalmente no producían dolor, ahora producen dolor. Es lo que se llama alodinia. Y estímulos que producían un dolor muy moderado, ahora producen un dolor intenso, y eso es lo que se llama hiperalgesia. Ahora bien, aquí ustedes pueden ver lo que es el desarrollo precisamente de la entrada nociceptiva. Cuando se hace una operación, durante la operación quirúrgica se activan muchos receptores nociceptivos, están cortando, y después hay este remanente. Y esta es la hiperalgesia, hipersensibilidad. Como vean, esto produce esto y se prolonga mucho. Ahora, si se hace esta anestesia preventiva, analgesia preventiva, vean qué pasa. Esta fase desaparece
y ya no se produce todo eso y se retarda mucho. Esto es en pocas palabras lo que está sucediendo. Si se da el anestésico después, pues esto no se previno y se desarrolla. Y si se combinan las dos, pues se maneja muy bien el dolor. Y estos son unos datos clínicos en que se está comparando si se da morfina epidural, es decir, en la médula espinal, o ya ven cuando anestesian que hacen una raquia es lo que se hace, o cuando se da tramadol, que es un anestésico local, o cuando no se da nada. Entonces, y estos son cómo los pacientes hablan del dolor que sienten. Como ven, cuando no hay ningún tratamiento, ¿verdad?, pues es bastante alto. Cuando se dio precisamente la epidural es esta, pero cuando se dio la anticipatoria, vean cómo se reduce mucho. Entonces hay la confirmación clínica de que este dolor, de que esta maniobra de anestesia local, de anestesia antes de un dolor, de una inflamación puede ser útil. Entonces nosotros nos propusimos estudiar qué mecanismos neuronales había involucrados. Entonces para eso usamos un modelo animal, gato anestesiado, y lo que decidimos era ver cómo se afectaba el efecto de la capsaicina. Si se inyecta la capsaicina en la patita del gato, ya vimos que produce dolor, hay inflamación. Esta inflamación puede durar varias horas. Entonces teníamos un sustrato adecuado para ver qué estaba pasando allí. ¿Y qué era lo que hacíamos? Precisamente, bueno, recuerden esto, nada más estoy repasando lo que dijo Tamara. Cuando se inyecta capsaicina, se abren los canales de calcio, entra más calcio y se libera más transmisor químico. Entonces, esas fibras que les llegó capsaicina activan a las neuronas, y si estas neuronas reciben otras entradas, pues se facilitan. Esa es la facilitación, la sensitización central, aparte de otros mecanismos que intervienen. Bueno, aquí están los mecanismos, pero eso no voy a entrar en detalle de esto. Entonces, aquí este es el diseño experimental que seguimos. El gato estaba anestesiado, aquí vamos a meter una pequeña dosis de capsaicina, se disecaban algunos nervios, ¿verdad? Este es el nervio sural, este es el nervio posterior, no es el Partido de Acción Nacional, no, aunque a veces producen dolor, ¿verdad? Es el nervio articular posterior, ¿verdad? Tenemos la médula espinal alargada y estamos metiendo microelectrodos, registramos potenciales. Voy a tratar de no mostrar potenciales porque la gente se espanta, sobre todo los bioquímicos se espantan cuando ven un potencial de acción. Pero acuérdense que las neuronas se comunican química y eléctricamente. Entonces la primera pregunta era ver si la capsaicina producía un estado de sensitización central. Entonces lo que hicimos fue estimular eléctricamente esos nervios y con un microelectrodo metido en la médula espinal, registrar las respuestas producidas a distintas profundidades. Y estimulábamos dos nervios, el nervio posterior articular y un nervio cutáneo, el sural. Entonces vean cómo que a medida que se va bajando el electrodo, pues hay un sitio en el que las respuestas son máximas y es donde están las neuronas que están recibiendo esa información, porque eso es muy localizado, está muy estructurado, no es que llegan y activan a cualquier cosa, está muy estructurado. Y vean qué pasa precisamente cuando se da capsaicina, un par de horas después hay esta facilitación. Pero vino la pregunta, ¿y qué pasa con la actividad que está allí si nosotros no estimulamos? ¿Cómo están? Porque es precisamente un poco equivalente a la situación experimental en el individuo que vamos a anestesiar antes de que le estimulemos, antes que nada. Entonces decidimos registrar, como les mostraba yo, de distintos sitios en la médula espinal. Aquí estoy mostrándoles nada más 4. Estos son los segmentos espinales lumbar 5, lumbar 6, es la médula espinal, y
aquí pusimos 2 de este lado y 2 de este lado. En el experimento real tenemos 16, 20 electrodos para registrar cómo se distribuyen estas señales en toda la médula. Pero vean ustedes aquí, son precisamente estos registros duran como 100 como un segundo, pongamos. Entonces vean que hay actividad espontánea. Y vean ustedes que de repente aparecen estos sincronizados en varios segmentos espinales. Ya viendo esto, nos dio una sospecha, porque estos patrones se repetían. Dijo, esto no puede ser al azar, porque si fuera al azar sería ruido todo el tiempo, ¿verdad? Y eso nos hizo pensar, y vean por qué camino nos fuimos. Inyectamos capsaicina y vean lo que pasa. Aumenta la actividad de fondo, vean. Pero esto es a los 40 minutos, pero vean esto, estos patrones persisten, ahí están. ¿Verdad? Y ahora damos lidocaína intravenosa a una dosis bajísima, lenta, y vean qué pasa. Disminuye mucho de esta actividad, pero estos quedan. Vean, este patrón es virtualmente idéntico a este. Pasa el tiempo porque sabemos que la lidocaína así no dura más, el efecto más 1 hora. Y regresa el efecto, pero sigue el patrón. Si fuéramos lo suficientemente inteligentes, ya con esto bastaría. Porque como les digo a mis colegas que andan por aquí, ¿verdad? Unos hablan de inteligencia artificial, nosotros hablamos de inteligencia natural, ¿verdad? Si fuéramos lo suficientemente inteligentes, ya aquí descifraríamos lo que está pasando. Pero obviamente uno de los vicios en nuestro campo es tener que cuantificar todo. Tenemos que cuantificar, porque si uno lo manda a una revista así, dicen, esto es muy anecdótico, cuantifica. Bueno, teníamos que cuantificarlo. ¿Qué es lo que vamos a cuantificar? Esta fue la primera pregunta. Aquí, uno de los puntos importantes es que estos potenciales representan la actividad de grupos de neuronas. Estamos lidiando con poblaciones de neuronas y esa es la diferencia fundamental y es el brinco de un abordaje reduccionista en que vemos un agujerito, una molécula, una cosa, a tratar de entender un poco más y obviamente lo podemos extender después a cómo funciona todo el organismo y cómo funciona toda la sociedad y si somos ambiciosos, cómo funciona todo el universo, pero eso por el momento todavía no llegamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a ver cómo están conectadas las neuronas, las poblaciones unas con otras. ¿Cómo vamos a medir conexiones? Hay una técnica que se llama correlación, o sea, si este aumenta, ver cómo aumenta este, si este disminuye, ver cómo disminuye. Medimos el coeficiente de correlación entre las distintas combinaciones, sitio A con sitio B con sitio C, eran 16 electrodos, tenemos 51 combinaciones. Y partimos de una hipótesis, y es una hipótesis, pero es la hipótesis básica en muchos de los estudios neurofisiológicos que estamos haciendo. Si dos eventos están positivos, dos grupos de neuronas tienen correlación positiva, suponemos que están interconectados, como el abrazo ese que nos enseñó Tamara, ¿verdad? Aunque hay manos por atrás también, pero en fin, ¿verdad? Esa es digamos, suposición básica. Hay conexiones sinápticas. Siempre puede haber un tercero que está conectando a los dos, pero desde un punto de vista funcional es equivalente. Entonces medimos correlación. Bueno, antes de eso hicimos estas pequeñas medidas. Aquí están, vean, son muchos electrodos y medimos los potenciales donde eran mayores, esa es la médula espinal, y mostramos distintos sitios. Y encontramos, vean, el rojo es donde se activa mayor, vean, esos distintos animales
y estos son distintos tiempos. Estos registros los hizo Elías Manjarrés, y vean que de repente se activan aquí, al ratito aquí, pero vean, hay ciertos patrones que se repiten, que eso fue la pista realmente que nos indicó que había algo que no era al azar. Tamara habló de la activación aleatoria de estos receptores cuando se mete, pero esto vemos que no es realmente aleatorio, aunque los receptores pudieran activarse aleatoriamente. Bueno, eso obviamente, cuando hablamos de patrones, entramos al mundo de los fractales. ¿Qué quiere decir fractales? Que vistos a distintas dimensiones se repiten las cosas. Esta es Mandelbrot hizo todo este desarrollo matemático y eso queda ilustrado con esto. Aquí tenemos una coliflor y vean qué bonita es y tiene una serie de estructuras. Si vemos cada una de estas, la voy a aumentar, se repite. Si vemos esto, se repite. Si vemos esto, se repite. Si vemos esto, se repite. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de distintos momentos en el tiempo, aquí estamos hablando de espacio, señales eléctricas es tiempo, se repiten esos patrones. Eso es lo que se llama estructura fractal. Y lo que estábamos intuyendo es que las señales que estábamos registrando de varios segmentos tenían esa estructura fractal, que era el resultado de conexiones más o menos estables entre un grupo de neuronas y otro. Bueno, aquí tienen unos registros fractales, en este caso son de latido cardíaco. Ya ven que la frecuencia cardíaca cambia, se han hecho estudios de la fractalidad y se puede anticipar, los clínicos dicen, cuándo puede venir un ataque cardíaco. Pero aquí son las fluctuaciones en el intervalo entre el latido del corazón y vean, a distintas escalas de tiempo, estos son lo que se llama, son autosimilares, son similares, son semejantes. Si las señales se mezclan al azar, se tiene esto. O sea, una de las características de la fractalidad es esta repetición en el tiempo y en el espacio. Bueno, analizar, y para eso se han desarrollado medidas de fractalidad, en este caso, este es el trabajo que hizo Erika en el laboratorio, una señal, a lo largo de una señal, se ven estos patrones. Estos son los patrones que se llaman fractales, que hay una estructura y esta estructura está dada por esta pendiente. Han encontrado que si la pendiente es mayor de 0.5, hay una estructura fractal. Si es menor, esto es al azar y nos da esto. Entonces esto nos da una posibilidad de medir, de ver qué tanta estructura fractal tenían los potenciales que estábamos registrando y cómo cambiaban precisamente con la capsaicina. Entonces hicimos esto, registramos 10 minutos y entre las distintas combinaciones es una representación de la médula espinal y estos son los distintos segmentos, lumbar 4 caudal, lumbar 5 rostral, caudal, 6 rostral, caudal, 7, lado izquierdo, lado derecho. Es más, imagínense a la médula espinal así, y son las distintas combinaciones. Y aquí las ordenamos de mayor a menor por su coeficiente de correlación. Entonces pueden ustedes ver, las que puse en negro acá, que van entre punto 8 y punto 1, son aquellas correlaciones entre segmentos vecinos. Bueno, no tiene nada de sorprendente, los vecinos se hablan más seguidos, excepto en ciertos centros de investigación que no se hablan con los vecinos, ¿no? Después nos alejamos un poco, baja la correlación y vean, son relaciones más distantes, seguimos más distantes y más distantes. Bueno, agarramos y registramos media hora después y encontramos esto. Es una sorpresa. Las probabilidades de que estos dos coincidan
son menores que venga el Papa ahorita aquí y nos salude, o el 007 que anda por ahí volando, ¿no? Calculen las probabilidades de 51 combinaciones mínimas. Si yo grafico estos valores contra estos, me da esto. Y son son aquí 3 intentos diferentes. Entonces, lo primero, hay una estructura, persiste, ahí está, se están comunicando unos con los otros, pero persiste, a pesar de las variaciones individuales. Si vemos individuos, cada uno va por su lado, pero si vemos la población, hay un comportamiento predictible estable, y eso se puede aplicar, y veo aquí al doctor Solís, a la economía, ¿verdad? O a la demografía, o a todos estos fenómenos globales, y ya entraremos en ese detallito. Ahora, damos capsaicina, bueno, sí, ya la habíamos dado, estamos analizando los datos que surgen y vean qué pasa. Aquí tienen 3 controles separados, vean, los 2 que les enseñé del mismo experimento. Aquí damos capsaicina y registramos a los 40 minutos, cuando ya estaba ese proceso de sensitización. Cambió esto a esto. Unas disminuyó la correlación y otras aumentó, pero en forma estructurada. 20 minutos después, agarramos y registramos otra vez, medimos, vean esto. Es virtualmente idéntico. Quiere decir que esas conexiones cambiaron y se quedaron así por un cierto tiempo. Y lo hemos medido 3, 4, 5 horas. Se quedaron así. Ahora metemos lidocaína. Ve, se vuelve a este patrón y al cabo de 1 hora y 20 minutos se regresa a esto. O sea, ¿qué está haciendo la lidocaína? Está contrarrestando la acción de la capsaicina y volviendo a lo que era la cuestión original. No queremos ir tan lejos como para decir que estos cambios de patrón, que estos patrones son interpretados centralmente como dolor. Eso sería ir demasiado lejos. Lo que sí nos proponemos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son las neuronas que cambian? ¿Por qué cambian? No es fácil, ¿verdad?, analizar eso, pero lo que sí tratamos de ver si eran fractales, si esto era una estructura fractal. Entonces aquí tenemos, esto, medimos un pedazo, 500 milisegundos, pedacito, y hicimos estos cálculos, y vean, aquí nada más para que se fijen, esta es la capsaicina, lidocaína, ese es control, entonces vean ustedes cómo regresa, se vio esto. Ahora, 5 segundos, se ve el mismo patrón, 30 segundos, 300 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Es un sistema fractal. Ya lo habíamos anticipado, pero esta es una demostración adicional. Y ahí están las curvitas esas, todas tienen un índice mayor de 0.5. Entonces, son conexiones estables, estamos cambiando el patrón. Y aquí viene la pregunta, ¿qué estamos cambiando? Hay 2 interpretaciones. Una, que el sistema tiene una serie de configuraciones estables, ¿verdad? Puedes escoger esta, puedes escoger esta, puedes escoger esta, ¿verdad? Es como si yo voy a la audiencia y de repente sé que aquí estoy hablando español, pero de repente llegan puros americanos, cambio a inglés, etc. O la otra, que el sistema se reorganiza cada vez para adquirir en una situación de equilibrio esa estructura estable. Son 2 visiones, aunque se complementan una con otra, son 2 visiones diferentes. Una, ya están predeterminadas hasta cierto punto las conectividades y yo escojo entre una, otra y otra. Y la otra es el sistema, ahora los que hacen teoría de caos les gusta mucho hablar de estado de criticalidad y situaciones de equilibrio. El sistema, como una respuesta homeostática, se reorganiza cada vez para responder eso. Ese es el reto que tenemos en este momento para entenderlo. Ahora, ¿qué pasa?
¿Cómo vamos a entender eso? Entonces se nos ocurrió esto, perdón si es demasiado complicado. Aquí el doctor Vanegas me estuvo regañando ayer, ¿verdad? Porque dice, bueno, nadie te va a entender, pero la verdad les debo decir que ni yo lo entiendo, pero es esto, cómo cada sitio ve a los demás, cómo cada uno de nosotros vemos a nuestros vecinos. A veces los vemos bien, a veces los vemos mal, a veces nos caen bien, a veces no tan bien. Entonces, aquí, esta es una representación que se llama polar de la médula espinal. Vamos, L4, L5, L6, simplemente es más fácil así que ponerla alargadita, ¿verdad? Además están más de moda ahorita las polares que las otras. Entonces, medimos la correlación, las mismas medidas que yo les enseñé antes. Entonces aquí las coordenadas polares, ¿verdad? De aquí a aquí es la correlación. Este es el máximo, es 1, y va de 0 a 1, 0 a 1. Entonces vean, aquí estamos muy caudal, muy rostral, muy adelante. ¿Verdad? Y estamos viendo la correlación de lo que vemos en estos potenciales con los demás. Obviamente consigo mismo pues da una correlación de 1 y disminuye. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Lo negro es el control, rojo es capsaicina y verde es lidocaína. Entonces vean, por ejemplo, aquí tiene esta distribución, la capsaicina, vean cómo reduce la correlación en todos los lados, y la lidocaína, vean cómo nos regresa prácticamente igual. De este lado tenemos esta otra, hay más reducción del lado contralateral que del lado derecho que del izquierdo, etcétera. Lo que he puesto aquí, para simplificar la vista, es, si está en azul, es que la capsaicina redujo la correlación. Si está en rojo, es que la aumentó. ¿Qué quiere decir reducir la correlación? Me hago más independiente del otro, me importa menos lo que digan mis vecinos. Si es más rojo, me importan mucho. Entonces vean, ¿qué pasa? Aquí, rostralmente, vean, azules, estos, y aquí va apareciendo rojo. Ahorita voy, la que sigue más a la cola, y vean cómo de azul pasa a rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando doy capsaicina, un grupo de neuronas se correlacionan más entre sí y se independizan de otros. O sea, hay un cambio estructural de tal manera que la información va a distintos sitios. No es una cosa uniforme, sino depende mucho de esto. Y ahorita nos vamos a preguntar qué importancia tiene eso desde el punto de vista funcional. Pero ya sabemos, y esto yo creo que va a insistir el doctor Vanegas, que la información que está en estos segmentos, mucha de ella, ahí están lo que se llaman las columnas de Clark, y de ahí sale información al cerebelo. Entonces, sí hay una segregación funcional entre los dos. Y ahora viene la siguiente. ¿Vieron ustedes los potencialitos estos que surgían? La pregunta era si estos potencialitos aparentemente no se organizaban al azar, pero podían tener formas constantes. Entonces, junto con el grupo de Barcelona con que estamos colaborando, ellos diseñaron un sistema automático de identificación de formas de los potenciales. Y entonces, ese sistema detectó para un experimento, ¿verdad?, potenciales con estas distintas formas, desde unos chiquitos hasta unos grandotes. Ustedes los vieron en los registros, había chiquitos, había grandotes, ¿verdad? Es que es como en la fuente había un chorrito, ¿verdad? Bueno, ahorita van a ver por qué digo esto. Y aquí están las probabilidades de ocurrencia de esos potenciales, que están de los mayor a menor, y vean, van, o sea, en condiciones control hay más potenciales chiquitos que grandotes, ahí van. Este es otro control, los blancos son los mismos que estos. Entonces vean, curiosamente, de dos muestras, la distribución de las probabilidades de estos potenciales es muy parecida. O sea que las formas de los potenciales tampoco están
apareciendo al azar, sino representan, desde nuestro punto de vista, la activación de grupos altamente correlacionados entre sí. Ahora damos capsaicina y vean ustedes, por ejemplo, estos que antes no se veían, ahora aparecen. Vean, los que están más por arriba de los blanquitos que son control. Son 3 momentos después de capsaicina y vean que hay esto. ¿Qué quiere decir esto? Vean, 14 es este. Estos que están marcados acá son los que aparecen. O sea, hay un cambio en las poblaciones de las neuronas que aparecen. Estamos investigando, y no les voy a entrar en detalle, qué otras vías se activan cuando suceden estos potenciales. Les puedo decir que cuando se activan estos potenciales, se facilita un fenómeno que se llama inhibición presináptica, que permite la selección selectiva, el control selectiva del flujo de información. Hay un cambio, hay un correlato funcional. Pero aquí viene, y ya con eso voy a terminar. Ustedes me dicen cuándo me callo. ¿Ya? Ok, ya acabé. No, y viene lo más bonito ahorita. ¿Ya? Ahora, con Pedro Sánchez hizo este estudio. Aparecen esos potenciales. Bueno, ¿qué pasa si aparece el potencial A? ¿Cuáles son las probabilidades de que aparezca un potencial B? Porque estamos hablando de la estructura fractal en el tiempo. Entonces, a lo mejor ciertas secuencias se repiten. Entonces, aquí tiene precisamente estos diagramas, y estas son las distintas formas de potenciales que seleccionó con la computadora. Y estas son los cambios, va de este a este, de este a este, de estos son cambios de este tipo. Son 2 controles. Vean ustedes que hay estos cambios están bastante estructurados, va de A a B, de B a A, y que hay ciertas combinaciones, ciertos potenciales que no ocurren, que no suceden. Ahora damos capsaicina, vean aquí, antes estos no se activaban, ahora se activan, son las nuevas formas que aparecen. Se da lidocaína y vean cómo regresa. Esto es registrado en un segmento, en otro segmento pasa lo mismo. ¿Verdad? Vean aquí, tienen el control, y luego capsaicina, y luego se regresa con lidocaína. Fantástico, ¿no? Entonces, hablándolo con mi hijo que vive está en Barcelona, y con ellos dijimos, bueno, ¿cómo sonará eso? Y vamos a ver la música de las neuronas, porque aquí cada una de estas formas podemos darle un sonido y podemos escuchar una sinfonía. Vamos a ver cómo suena eso. A ver, ¿me pasan la de control, por favor? A ver. Bueno, aquí ves cómo hicieron ellos esto. Perdón, a ver. Bueno, aquí ese es control, pero aquí antes de eso, perdón, a ver, déjame. Aquí. ¿Por qué no pasa? Bueno, aquí pueden ustedes ver, lo que hacen ahí a cada forma, no se ve bien, le dan un instrumento. Potenciales de tal forma es un oboe, potencial de otra forma es una flauta, etcétera, etcétera. Y a ver si yo lo tengo aquí, porque tengo 2. En uno yo estoy medio sordo y no distinguía las diferencias, pero quiero ver si ustedes están igual que yo o si las distinguen. A ver. Esto se supone que es control. A ver si lo ponen más fuerte. Eso lo están manejando ahorita desde allí. Ese es control. A ver, pásale a capsaicina. ¿Notan la diferencia? No, ¿verdad? ¿Sí o no?
Me mandó una hace un rato de España y en que decía que se oía mejor. Lidocaína. Pero vean, hay un ritmo medio tropicalón, ¿verdad? Control otra vez. Hay cosas que se repiten, ¿no? Capsaicina. Lidocaína. En fin. Ok, gracias. Yo continúo con el mío, a ver qué pasó aquí. No, a ver. Bueno, simplemente para terminar, hemos mostrado que cuando se da la capsaicina, ¿se acuerdan que les hablé de la alodinia? Entonces era importante saber si cuando damos capsaicina, ya les mostré, los estímulos táctiles se facilitaban. Y aquí estamos registrando de toda la médula espinal y estas son las respuestas que se producen cuando se echa un jet de aire, cuando se sopla a través de un tubito dando presiones controladas de los distintos segmentos y vean cómo se da capsaicina, aumenta y al cabo de un cierto tiempo disminuye nuevamente. Pero este fenómeno se interpreta como desarrollo de alodinia. Pero lo más interesante, la siguiente, hemos medido, ¿verdad? Porque en este experimento metimos 2 microelectrodos en la médula espinal, uno en estas zonas superficiales que se supone están procesando información nociceptiva y otro más profunda, táctil. Y vean ustedes, estos son la coherencia, o sea, la correlación a distintas frecuencias. Y vean ustedes, estos son control, se da capsaicina y vean qué pasa. Luego se da lidocaína y regresa. ¿Qué quiere decir eso? Que estas neuronas se conectaron con estas neuronas. Y eso es lo que estamos interpretando como la base para el desarrollo de la alodinia. Ahora, nada más para terminar, esto, como les decía yo antes, esto no se aplica nada más a las neuronas del cuerno dorsal. Se han hecho modelos, ¿verdad?, de relaciones de sociedades de poblaciones humanas en las que todos están correlacionados, ¿verdad? Ya hay hasta una revista que es revista de sociedades artificiales, y lo interesante aquí es que de repente el sistema se autoorganiza y surge alguien que controla, sin que esté diseñado el programa para eso, surge. Y ellos lo explican de esta manera, ¿verdad? Es un modelo distribuido de inteligencia social, que a veces es la que nos falta, ¿verdad? ¿verdad? Dice, el sistema puede adquirir una configuración estable y ordenada cuando los agentes, en nuestro caso son neuronas, generan expectativas basadas en la actividad de otros agentes. O sea, se están comunicando y cuentan con un mecanismo de proliferación de información, en este caso creado por la observación del comportamiento de los otros. O sea, que es una situación equivalente, se sincronizan, ¿verdad? Uno observa al otro, imitan lo que hemos estado discutiendo, y eso hace que todo el conjunto neuronal se estructure. Obviamente, y aquí nada más tenía a cabo con un ejemplo, ¿verdad?, que gran parte de nuestro comportamiento es inducido y modulado por el entorno. Eso no nada más se aplica a las neuronas, sino yo pienso que todos nosotros, ¿verdad? Y les voy a dar un solo ejemplo, que yo creo que es muy pertinente, ¿verdad? Y lo he usado en otros lados.
El nivel de actividad dopaminérgica en el estriado es modificado por las características de la interacción social. Estos estudios los han hecho en colonias de monos en los que han medido con una serie de técnicas la concentración de dopamina en los núcleos estriados. Ya saben ustedes que se dice que si hay mucha dopamina se produce una sensación de bienestar. Pero aquí lo importante es que tomaron monos de una colonia en los cuales había un macho alfa y los tenían separados. Entonces, cuando estaban separados, el macho alfa, el dominante, apenas tenía esta activación y los dominados nada. Y ahora los ponen juntos. Entonces, el macho alfa tiene que, demuestra, yo aquí mando, y vean ustedes cómo se activa esto y cómo en los otros disminuye. Y esos monos los habían hecho cocainómanos. Y entonces aquí está el consumo de cocaína en los dominantes y en los subordinados. Ese es el control, y cuando los ponen juntos, el dominante, precisamente por eso, consume menos cocaína, y los subordinados, vean ustedes qué es lo que pasa. Ahora, esto lo pongo yo como un ejemplo también, y tiene que ver mucho con el desarrollo del apetito y muchas de estas cosas, cómo al estar juntos cambian mucho de nuestro comportamiento, y cómo uno de los grandes retos que tenemos precisamente en entender no solo las neuronas, sino el comportamiento de la sociedad en la que estamos, es entender cómo se relacionan unos elementos con otros. Y ese es el reto que tenemos, y aquí termino. Muchas gracias. Pero antes de eso, ¿verdad?, quiero agradecer a mis colaboradores que andan por aquí, sin cuyo apoyo esto hubiera sido imposible. Su paciencia, no les voy a dar por nombre ni fotos porque, en fin, pero están aquí, y quiero hacerles públicamente mi agradecimiento por todo su apoyo, por muchos, muchos años de esto. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. A ver allá, por favor. Doctor Rudomín, muy buena presentación, muy bonito trabajo. Una pregunta sobre la naturaleza fractal de las neuronas. Si usted hiciera la misma sinfonía de la música que nos puso, si cambiara uno la escala de tiempo, o sea, si hicieran el mismo ejercicio con los instrumentos musicales, con a diferentes escalas de tiempo, lo que uno esperaría oír sería la misma melodía, pero pasada más rápida o más lento, ¿no? Es una buena idea. Le voy a decir a mis hijos, porque mi hijo lo está haciendo en colaborar con otro estudiante suyo mexicano también ahí en Barcelona, y cada vez me mandan una versión más sofisticada, ¿no? Yo la verdad a veces no escucho la diferencia, y a veces sí, y también están haciendo otra en el laboratorio, Enrique Velázquez y Porfirio Reyes, iba a decir Porfirio Díaz, pero Porfirio Reyes, y ellos sí, nada más que no la ilustré aquí, no la tuve, ellos sí muestran al mismo tiempo imágenes, ¿verdad? Porque puede uno todos los sonidos meterlos en imágenes y todo, ¿verdad? Y en eso estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a decir eso? Pues simplemente tengo la impresión que a través del oído podemos distinguir ritmos más fácilmente que viéndolos, pero en fin, es también un poco de diversión si ustedes quieren, pero pues es permitido. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí, por favor. Sí.
Muy interesante, doctor. La pregunta que le quería hacer es un poco en el sentido médico. ¿Sería muy aventurado entonces pensar en estos tratamientos que usted mencionaba que para hacer analgesia preventiva? ¿Se podría entonces sugerir a lo mejor en un futuro a los médicos que utilicen la capsaicina en lugar de lidocaína? No. La capsaicina es el agente que usamos para producir dolor, pero no es una cosa específica de la capsaicina. Lo mismo hemos observado, nada más que no lo ilustré, si quemamos, por ejemplo, si se produce una quemada se ve lo mismo. O sea, es el estímulo nociceptivo. Ahora, ¿qué puede ser lo que neutralice ese efecto? En este caso es de lidocaína, porque es lo que se ha usado en clínica. Y curiosamente, bueno, puede haber muchos otros agentes y los vamos a probar, pero curiosamente hay ciertos anestésicos locales que en lugar que conllevan una acción nociceptiva. O sea, no es una cosa que se puede generalizar, yo creo que depende para cada tipo. Ahora, el peligro de estas cosas es que si se da una dosis muy alta de anestésico local, pues la persona puede hasta morirse, entonces tiene que ser cosas muy cuidadosas. Ya en muchos sitios en Estados Unidos la están usando, pero no sé si ya fue aprobada por todas las autoridades de salud, pero sí suena lógico, ¿verdad?, que si durante un proceso quirúrgico se minimiza la activación de los receptores nociceptivos, pues no se va a inducir ese estado de sensitización central, ¿verdad? Esto pues es una forma de prevenir toda una serie de problemas, ¿no? Bueno, yo creo que nos vamos a comer. Muchas gracias, Pablo. Yo quisiera nomás terminar con un comentario breve, que en prácticamente todas las charlas que tuvimos esta mañana se trató de entender algo de la organización, de las sociedades, de la forma de pensar de los individuos, la forma de funcionar estructuras muy pequeñas, como nos habló la doctora Tamara, y en el caso tuyo, pues tratar de entender grandes poblaciones de neuronas que son las responsables de mediar prácticamente todas las funciones. Lo interesante de todo esto es que se hizo a través de una molécula, que es la capsaicina. Obviamente, la capsaicina sin estos organismos pues no tendría ningún impacto. Entonces, pues muchas gracias a todos los ponentes, fueron muy disciplinados, excepto Pablo, y regresamos a las 3:10. Gracias.